Muy buenas, mis amigos de miércoles astrales, nuevamente con ustedes en su espacio. Y como lo habíamos prometido, hoy vamos a hablar de un tema extremadamente interesante, por lo menos para mí, yo sé que para muchos de ustedes, porque vamos a hablar de Cuba y su relación con una profecía del doctor Walter Blomquist. Ahora vamos a ver quién era Walter Blomquist. Walter Blomquist fue un hombre, un gran místico, un investigador extraordinario, doctor en filosofía y letras, que había estudiado en universidades en Suecia, en Inglaterra, en los Estados Unidos y finalmente en Cuba. Y él llega a Cuba exactamente en la década de 1940, casado con una cubana. De ahí es que llega a Cuba, una cubana que había conocido en la Universidad de Columbia. Bueno, ¿cómo yo conozco esta relación con Walter Blomqvist? Justo porque la sobrina de él, María Victoria, una socióloga amiga mía, me empieza a hablar un día de su tío Walter Blomqvist y me lleva a su biblioteca. Recuerdo que él había vivido, él muere en el año 76 más o menos y por esa época aproximadamente, recién haber fallecido, ella me habla, me lleva a la casa donde él vivió, que era una casona esta del Vedado, por ejemplo, por la calle 19 aproximadamente, y tenía como una especie de garaje soterrado, ¿no? Y ahí él había tenido su lugar de estudio, su biblioteca, sus libros, y ella me dice, bueno, puedes coger lo que quieras, yo sé que a ti te van a interesar esas temáticas, y por supuesto, había muchos libros que estaban escritos en el idioma finés, en el germánico del norte, ese idioma sueco, que por supuesto él dominaba, pero yo no. Y todo lo que estaba en español los pude recuperar, junto con un mecanoscrito de un libro que él publica posteriormente. Aquí se los voy a mostrar porque aún lo conservo. Este es el mecanoscrito original del libro. Ven que aquí dice homonomía, que claro, está partido. Y si podemos ver, aquí están todas las notas del autor. Yo lo conservo, es un libro que después se editó en el año 1949, incluso tenía también el libro original, lo tengo prestado en este momento, tenía, no lo tengo, espero recuperarlo, pero bueno, le quería mostrar este porque eso tiene un gran valor, porque justamente ahí están todos los señalamientos de su autor. Ahora, este libro, después como decía, se publica en el año 1949 bajo el sello editorial Lex y se titula Homonomía, la nueva ciencia cósmica. Así es el título y el subtítulo que él le da. Pero antes de publicar este libro en 1949, en el año anterior, en el año 48, esto es una especie de tesis de filosofía y letras donde él estudió y colaboró en la Universidad de La Habana. Y en este año 48 él hace un curso de verano que titula Fundamentos Humanos de las Ciencias Sociales. Y supuestamente había un personaje muy importante que asistió a ese curso, pero eso lo vamos a dejar para el final. Ahora, ¿qué significa homonomía, este título que le da el libro? Homo, por supuesto, viene de hombre, como conocemos, y nomía, ley. Es decir, él tiene voy a hacer una síntesis de lo que trata el libro para que tengan una idea. Él hablaba de una organización télica, o sea, una organización que tiene que ver con las leyes y es la capacidad que tiene del hombre de hacer consciente de los moldes cósmicos. O sea, él empezaba por la geometría, que por la cristalización de los minerales se empezaron a conocer el origen de todas las cosas y para él y para la mayoría de las personas la geometría es la que ha ido formando a todos los patrones de la humanidad. Incluso él toma aquí tres figuras geométricas fundamentales, que son el cuadrado, el triángulo y el círculo. Él decía que, por ejemplo, el cuadrado representaba la parte más primitiva del ser humano en la sociedad humana, ¿no? Era la parte biológica, la parte del inicio. Después ya el triángulo era un poco la elevación espiritual del hombre, el nuevo orden para que estaba concebido el hombre con esta trinidad que se conoce. Y finalmente el círculo, que era el que podía unir a estas dos figuras anteriores. Pero justo él habla de
la base geométrica de la Gran Pirámide. Y este es uno de los dibujos que contiene el libro. Fíjense que aquí está incluso la firma de él. Y él, o sea, señala que esta es la base de la Gran Pirámide, es decir, el cuadrado, los triángulos y el círculo finalmente en ellos. Y este esquema no lo hace por gusto, después vamos a ver qué pretendía con esto. Él quería llevar estas figuras, estos moldes cósmicos, como él le llamaba, a las ciencias sociales y a lo que podía ser un nuevo orden o una nueva forma de poder dirigir desde otros patrones. Y entonces aquí él hace un esquema muy interesante, ven, que le titula La Sociedad Futura. O sea, la parte, fíjense que aquí está presente igual los triángulos, el cuadrado y el círculo. Y la parte inferior era lo que antiguamente, o lo que se conoce hasta hoy día como todos los procesos históricos sociales que había en la humanidad, ¿no? O sea, la dictadura, los imperialismos, la aristocracia, la tiranía y la fuerza. Y por otra parte, la política, la economía, lo social, lo religioso y lo militar. Sin embargo, la parte de arriba, que es el otro triángulo, él hace algo muy interesante. Aquí pone cosmólogos, espiritualidad, amor, y aquí pone tecnólogos, comprensión, justicia. ¿Qué significa esta parte de arriba? Bueno, pues ni más ni menos él quería hacer un nuevo orden desde el punto de vista social para las naciones. Y él decía que lo ideal, o sea, la nación ideal, el gobierno ideal podía estar dado por justamente una especie de senado donde existieran 12 cosmólogos y 12 cienciólogos, amparados o dirigidos por un imperator en este caso. O sea, estas son terminologías cogidas también de la masonería, del rosacrucismo, etcétera. ¿Y qué quería con esto? Una unión, estos cienciólogos y los cosmólogos más que religiosos eran místicos, y los tecnólogos, los cosmólogos, como lo llaman, era una especie o sea, unir la ciencia, los cienciólogos con los cosmólogos, es decir, la filosofía, las religiones, este pensamiento crítico unido a la ciencia y dirigidos por un patrón que sería, en este caso, él lo llamaba un imperador. Ahora, esa es una de las tesis de la sociedad futura que quisiera hacer. Pero ¿dónde está la parte con Cuba? Bueno, vamos a presentar otro, él relacionado, como decía, la pirámide de Khufu o Keops con la historia, que esto no es original de él, por supuesto. Ahí hay libros, como decía, de Davidson, de Barbarán, George Barbarán, que tienen una teoría muy interesante, que es que la pirámide interna, o sea, aquí vemos un corte de la pirámide de Keops, y como sabemos, esto tiene pasillos interiores, la cámara de la reina, la cámara del rey. Pero ¿qué ocurre? Que estos autores anteriores a él hicieron una especie o sea, a partir del codo sagrado, que ellos decían que la medida egipcia, el codo sagrado era equivalente a 25 pulgadas piramidales, y que todas estas estructuras internas de la pirámide, pues ni más ni menos estaban contando la historia de la evolución humana. Este es uno de los patrones principales que él utiliza aquí, empezando por una abertura que hay en la pirámide de Keops, existe todavía a unos 17 metros de altura por la cara norte. Y entonces él decía que, por ejemplo, que este primer pasillo descendente tenía que ver con el primer éxodo, o sea, que empezaba el éxodo del pueblo hebreo de Egipto. Después estaba toda esta etapa evolutiva hasta la era cristiana. Aquí él pone los diferentes avatares que podían pasar por esa historia, o sea, Moisés, Krishna, Zoroastro, Buda, y finalmente Cristo, que llegaba aquí a esta gran galería que asciende hasta la cámara del rey. Y él decía que esta era la etapa de toda la era cristiana, en la Edad Media. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando se llega a la cámara del rey, tiene dos antecámaras, como pueden observar aquí en pequeño. Entonces él decía que la entrada era exactamente en 1902, aproximadamente. Estos dos autores, tanto Davidson como Barbarán, no están muy de acuerdo a veces en las fechas exactas, hay alguna diferencia,
por las pulgadas piramidales o por los coros sagrados, en dependencia de cómo se haga esa medida, y decían que aquí, a partir o sea, entre 1912 y 1917 más o menos, que era la entrada en la cámara, en la antecámara del rey, y que lo interesante es que fíjense, aquí hay pasillos que son mucho más estrechos, después la gran galería que es mucho más ancha, que es la que llega aquí, y cuando uno entra en la cámara del rey hay que agacharse porque está más, o sea, es más estrecho. Entonces se hacían como una especie de interpretaciones, que esto tenía que ver con las guerras mundiales, con los estados que pasó la humanidad. Lo curioso es que después, cuando se llega a la otra antecámara, marca aproximadamente el año de 1948 al 52, justamente cuando él empieza o cuando hace esta tesis, y finalmente se llega al final de la Cámara del Rey en el año 2030. ¿Qué ocurre? Que él decía que aquí era donde culminaba la nueva era que empezaba exactamente en el año 1900, del 48 al 52, en esa etapa, una gran era, una nueva era que iba a tener la humanidad y que se ha hablado muchísimo de eso y que la culminación no es que terminara, sino que era su mayor momento de esplendor sería en el 2030. Ahora vamos a ver otra cosa que es la que apoya realmente esto que él estaba diciendo anteriormente. ¿Qué ocurre? Que según este mapa de la pirámide, él decía que la nueva era, esa etapa de 1948 al 52, debió empezar exactamente en Cuba. Ahora, ¿cómo lo justificaba él? En primer lugar, aquí hay otro esquema de él que se llama el mapa mundial, así lo titula. Y como podemos ver, esto es un mapa que utilizaban antes los aviadores, sobre todo, que es un mapa de proyección hacia un mar equidistante, es como se llama. Y que, o sea, pone el planiferio, es como si lo abriera. Bueno, él en vez de tomar el meridiano de Greenwich, él toma aquí en Egipto, exactamente donde está la pirámide, y lo toma como meridiano cero. Hace un semicírculo y divide los radios de ese semicírculo dando 4 cuadrantes que tienen que ver con las distintas etapas históricas de la humanidad. Por ejemplo, en esta primera etapa él le habla de la parte religiosa, o sea, el ángulo religioso espiritual de la humanidad, que coge toda la parte de Asia. En el segundo él lo pone como ángulo económico social. En la tercera, que coge toda la parte esta europea, él pone ángulo técnico científico. Y la última parte, el último cuadrante, él lo llama cósmico humano. Pero fíjense que es curioso que cuando el radio sale de la pirámide, ¿ves? Y coge todo el Atlántico, exactamente toca a la isla de Cuba. Aquí la vemos. Pero ¿dónde toca la isla de Cuba? Exactamente en Topes de Collante. Fíjense, les muestro el mapa para que lo puedan ver nuevamente y ven cómo el radio cuando sale parte a la isla de Cuba a la mitad, porque exactamente Topes de Collante está en la Sierra de Guaniguanico, allá en la zona central de Cuba. ¿Qué ocurre? Que él planteaba que Cuba estaba destinada a ser una gran cosa, que Cuba iba a ser el faro, y es interesante porque fíjense que aquí, si se ponen a observar, el último cuadrante coge a Cuba aquí y coge toda Latinoamérica, y era como si fuera Cuba la iniciadora de un faro que tenía que ver con toda Latinoamérica posteriormente. Ahora, ¿qué ocurre? Que él, por supuesto, él da toda una serie de justificaciones, incluso trata hasta de dar justificaciones bíblicas. Por ejemplo, cita a Isaías en el capítulo 49, donde dice: oídme islas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en su memoria. Y posteriormente decía: cercana está mi justicia y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí esperarán las islas y en mi brazo pondrán su esperanza. También cita Ezequiel en 26:18 y dice: ahora se estremecerán las islas en el día de tu caída, sí, las islas que están en el mar se espantarán de tu éxito. Bueno, esto, saben, la Biblia se utiliza para muchas cosas y muchas veces hasta se manipula el sentido
de estas cosas. Pero lo interesante es que esta es la profecía de él. Decía que Cuba estaba destinada a una gran cosa, que empezaba en aquella época una nueva era que tenía que ver con Cuba. Y bueno, esto es muy interesante, era una profecía que él hace en el libro, pero lo curioso es que en los años 80 aproximadamente, me llevan a conocer unos amigos comunes a Vicente Revuelta. Vicente Revuelta, un gran dramaturgo, actor, director de teatro, excelente, un genio artístico. Y yo había estudiado teatro en aquella época, estaba muy interesado, y me dijeron, claro, vamos a conocerlo. Y resulta que el encuentro mío con Vicente Revuelta, hermano de esa conocida actriz que fue Raquel Revuelta, en aquella conversación no hablamos nunca de teatro. Él me dijo, ¿por qué yo vengo a conocerte a ti? Y entonces empezamos a hablar de Walter Blomqvist porque yo tenía referencias que había sido amigo de él. Y efectivamente eran íntimos amigos. Y él me dijo, parece mentira que al cabo de los años yo venga a hablar contigo de estas cosas porque me está pasando lo mismo que le pasó a Walter Blomqvist al final de su vida, que estaba tratando con muchas confusiones, con muchas cosas. Y me hizo una confesión inusitada. Me dijo, mira, Walter Block quería una nueva era, un nuevo cambio social en los países y él quería hablar justamente con Fidel Castro para decirle que el destino de la nación de Cuba él lo estaba desviando, que tenía en su poder llevar muchas cosas positivas y que lo estaba desviando. Estamos hablando de los años 60, antes de él morirse. Y alguien me dijo, este dato si no lo tengo comprobado, cuando hablaba del curso de verano que dio Walter Blomqvist en la universidad en el año 49, perdón, en el 48, que Fidel Castro asistió a ese curso. No tengo ese dato como cosa fidedigna, pero sí me lo dijeron y bueno, coincide con la etapa universitaria de este personaje. Hay una cosa interesante, es que Napoleón Bonaparte, cuando sacó esa esfinge de Giselle de las arenas del desierto hace mucho tiempo, le separó delante de su ejército y le dijo, soldados, 40 siglos os contemplan desde las cimas de esta pirámide. Ustedes saben que la esfinge de Giselle está frente a las pirámides. Y una de las cosas que encontré en la biblioteca Walter Blocky fue un dibujo hecho a mano por él mismo que salía la esfinge de Giselle y decía Cuba, 40 siglos os contemplan desde la cima de esta pirámide. Bueno, uno se preguntará, ¿podrá ser esto una profecía? ¿Se llevará a cabo en estos momentos donde estamos viendo que Cuba está exactamente en un gran cambio? Pues bueno, vamos a ver, ya veremos qué nos ocurre porque estamos hablando de la culminación de esta nueva era en el 2030 y aquella época me parecía muy lejana. Ya esto lo tenemos prácticamente en el camino y como decía en los programas anteriores, Cuba está en un momento astrológico de un gran cambio y espero que, como decía Walter Blocky, sea para bien y que sea un faro realmente para la humanidad. Así que hasta aquí, amigos míos, este programa de hoy, como siempre les digo, proyecte su energía a las estrellas y encuentre un sendero en ella. Nos vemos.